¿Alguna vez has presenciado un momento tan poderoso que parecía capaz de cambiar el destino de una vida entera? Hoy serás testigo del día en que una plaza entera tuvo que elegir entre repetir una humillación o presenciar el nacimiento del coraje donde nadie lo esperaba. Es una historia de sonido, silencio y transformación, y de cómo un simple gesto puede poner el mundo patas arriba. Así que respira hondo, haz espacio en tu mente, porque lo que estás a punto de ver no es solo un evento, es una revelación sobre lo que, como sociedad, permitimos o impedimos. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque hoy sentirás a esta plaza respirar desde dentro. Aquel sábado de verano, Claudio salió de casa con la única intención de cruzar la Plaza Mayor, anotar media docena de observaciones y regresar al silencio de su habitación. Llevaba su habitual libreta negra, donde mezclaba datos sobre luz, sombra, tiempos de tránsito y comentarios sueltos sobre la ciudad, como si esto llenara el vacío de la casa sin su esposa. Llegó a la plaza alrededor del mediodía, con el sol ya pegando fuerte sobre los adoquines y un murmullo de voces que se mezclaba con los gritos de los vendedores de fruta, las risas de los estudiantes y el eco lejano del portero leyendo a otro grupo de estudiantes al azar. Desde fuera, parecía un profesor serio más que pasaba, con el sombrero bien puesto y la postura erguida. Nadie imaginaría lo fuera de lugar que se sentía en ese mismo lugar donde tanto estudiaba. Se fijó en todo. La señora ajustándose el paraguas al ver acercarse a un mendigo. El guardia apoyado en la casa de las conchas, fingiendo aburrimiento, pero observando cada movimiento de los que trabajaban en la calle. Al mismo tiempo, pensaba en su propia reputación. Sabía que allí su nombre significaba orden y sentido común, y se había acostumbrado a usarlo como excusa para guardar silencio. En el fondo, se sentía completamente justificado al no meterse en líos, y al mismo tiempo sentía una especie de vergüenza silenciosa al recordar todas las veces que había visto a alguien ridiculizado allí sin haber hecho nada más que mirar hacia otro lado. Elena, a esa misma hora, debía de llevar ya al menos 2 horas al sol, con el vestido sencillo pegado a la piel por el calor y el nerviosismo. Se había despertado temprano, como siempre, para limpiar el organillo, comprobar si alguna llave estaba atascada y separar los caramelos de anís en bolsas iguales, porque le gustaba verlo todo ordenado y limpio, aunque nadie se diera cuenta. Tomás caminaba a su lado, sujetando su delantal con una mano y con la otra sostenía una varita de madera que usaba para marcar el ritmo. Piedras, bancos, cualquier superficie que hiciera ruido. No había hablado desde la fiebre que casi lo atacó, pero tenía esa forma de responder a la música golpeando con la varita, y ella se aferraba a ella como si fuera un hilo del futuro. Al llegar a la Plaza Mayor, Elena eligió un rincón que no obstruyera los puestos de fruta, y aún así sintió las miradas de reojo de algunos vendedores, como si ocupara un espacio que no era suyo. Ya estaba acostumbrada a oír: este ruido es solo una molestia, pero cada vez le dolía más, porque tras la sonrisa educada se escondía el miedo a que algún día le prohibieran jugar allí. En su mente, ese sábado era solo un día más para intentar juntar algunas monedas, sin saber que ese sería el día en que todo cambiaría. Elena había empezado a girar la manivela del organillo con el cuidado que solo entienden quienes viven de la música. No podía ser ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino la melodía saldría temblorosa. Cuando Los ojos de España empezó a sonar, notó que algunos incluso giraban la cabeza con curiosidad, pero pronto llegaron las miradas que la hicieron sentir pequeña. Una señora abanicándose como si la música fuera polvo, 2 chicos riendo,
Entre ellos, un hombre de la platea ajustando ruidosamente las cajas solo para ahogar una parte del vals. Aún así, continuó, porque sabía que Tomás esperaba ese momento para marcar el ritmo con la punta del zapato en el suelo, y parecía tan concentrado que casi se olvidaba del mundo que lo rodeaba. Pero cuando el guardia empezó a acercarse, con paso firme y la expresión de quien ya había tomado una decisión antes incluso de oírla tocar, sintió una opresión en el pecho. Siempre era lo mismo. Bastaba con una vieja pandilla o alguien que se molestara para que el organillo se convirtiera en una amenaza y para que ella se convirtiera en alguien tolerado solo por lástima. El guardia le arrebató el instrumento de las manos sin siquiera mirarla a los ojos, y fue como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Elena instintivamente levantó las manos, disculpándose incluso sin saber por qué, intentando explicar que pararía, que no quería problemas, que solo lo necesitaba para sobrevivir. La señora que estaba cerca, sin embargo, se encargó de empeorar las cosas. Levantó la barbilla, como si la sola presencia de Elena fuera una ofensa, y dijo en voz muy alta, para quien quisiera oírla, que era absurdo permitir que alguien hiciera ruido allí. Las risas que siguieron, de gente que ni siquiera conocía a Elena, le dolieron de una forma que ya había sentido antes, pero a la que nunca se había acostumbrado. Tomás, a su lado, temblaba tanto que parecía aferrarse a su propio miedo, sin voz para pedir que le devolvieran el organillo. Claudio observaba todo sin poder apartar la mirada. Al principio tuvo esa reacción automática que él mismo odiaba, el impulso de anotar lo sucedido como parte del comportamiento habitual de la plaza, como si fuera solo una información más para un artículo frío. Pero la expresión del chico, tan pequeña y asustada, tocó una fibra sensible que llevaba años intentando ignorar. El recuerdo de su esposa, quien siempre repetía que la valentía solo existía cuando había testigos. Sintió que se le enrojecía el rostro, no de vergüenza por la plaza, sino de vergüenza por sí mismo, por saber que siempre había sido él quien observaba y no quien hacía algo. Sin darse cuenta, ya caminaba hacia el guardia, intentando disimular el temblor de sus manos. Recogió el pequeño papel con una actitud firme, casi excesivamente educada, como quien intenta ocultar que está cruzando una frontera interior. Sabía que arriesgaba más de lo que parecía. Los profesores no debían hacer escenas, y un columnista del Ateneo no podía ser visto como defensor de los indisciplinados. Aún así, la decisión ya estaba tomada en su interior. Al devolverle el organillo a Elena, sintió que rompía algo que lo había mantenido inmóvil durante mucho tiempo, y por primera vez no le pareció mal. Elena levantó la vista como si no entendiera de dónde venía esa pequeña tregua, y Claudio se dio cuenta de que estaba a punto de derrumbarse, no de lágrimas, sino de cansancio por ser siempre tratada como una molestia. En ese momento comprendió que no solo estaba protegiendo una canción o una regla malinterpretada, de alguna manera estaba protegiendo la dignidad de alguien que nunca había tenido un lugar seguro en la plaza que decía ser de todos. Cuando las risas empezaron a amainar, más por curiosidad que por respeto, Claudio sintió que ese era el momento en que normalmente se retractaría. En otras ocasiones le habría devuelto el organillo al guardia con una frase neutra, algo sobre evitar disturbios, y habría seguido su camino, odiándose en silencio. Pero esta vez algo en su interior se lo impidió. En lugar de simplemente interceder e irse, respiró hondo y pidió, con la voz tranquila que solía usar en clase, que Elena tocara una pieza allí mismo. No se disculpó con el guardia, no miró a la ofendida señora en busca de aprobación. Simplemente habló como quien asume toda la responsabilidad. Si había una multa, la pagaría. Elena, en 1900,
Un primer reflejo, casi se negó. No quería más problemas, no quería ser el centro de atención de un grupo que ya se había reído de ella. Pero al mirar a Tomás, vio al niño allí de pie, ligeramente encorvado, sosteniendo el palito como si ya no supiera qué hacer con las manos, y comprendió que quitarle la música de allí también sería quitarle el único lugar donde parecía existir un poco. Así que, con el corazón acelerado, volvió a colocar el organillo en el suelo. Se secó rápidamente el sudor de la frente con su pañuelo azul y giró lentamente la manivela, como pidiéndole permiso al día mismo para continuar. El vals empezó más tímido de lo habitual, pero ocurrió algo diferente. Mientras el sonido se extendía por la plaza, Tomás dio un pasito casi involuntario y tocó el suelo de piedra con el palito, marcando 1, 2, 3, con una precisión que no todos los presentes entendieron, pero Claudio vio de inmediato. No era ruido, era un ritmo limpio y firme, como alguien que lo había aprendido en algún lugar, que nadie le había enseñado, solo su cuerpo. El niño no miraba a nadie, con la mirada fija en el organillo, como si temiera que si se distraía, todo se detuviera de nuevo. Claudio sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que este niño, considerado casi invisible, llevaba en el silencio un oído que muchos músicos de salón envidiarían. En su mente, en un impulso casi técnico, empezó a tomar forma la idea de transformar aquello en algo reconocido, con un horario, un nombre, un contrato firmado. Se encontró pensando en un escenario, un cartel, un reglamento, no para controlar, sino para proteger. Y ahí fue cuando la decisión quedó definitiva. No bastaba con defenderlos desde ese momento. Él iba a estar a su lado de una manera que nadie pudiera fingir que no veía. Claudio se quitó el sombrero lentamente, en un gesto que pareció insignificante, pero que en su interior significaba cruzar una línea que llevaba años evitando. Nunca se había aliado tan visiblemente con alguien a quien la ciudad prefería ignorar. Sin decir palabra, se quedó hombro con Elena, en una alineación casi incómoda, pero lo suficientemente firme como para que todos comprendieran que no iba a ceder. La sensación de ser observado lo abrumaba. No era solo timidez, era el miedo real de perder la reputación que había forjado con tanto rigor. Pero por primera vez, ese miedo no lo controló. Mientras el vals aún resonaba, abrió la libreta que siempre llevaba y con letra apresurada, garabateó una propuesta improvisada. Tarde de música popular, función gratuita, respeto mutuo, horario regulado. No era exactamente un documento formal, pero tenía su nombre y el sello que usaba en clase. Fue suficiente para confirmar que no se trataba de un acto de desorden, sino de un proyecto. Al levantar el periódico ante el grupo, sintió un nudo en el estómago, como si cometiera un acto de audacia casi vergonzoso. Pero al ver a Tomás marcar el ritmo con más seguridad, algo en su interior le confirmó, si iban a ridiculizarlo, que fuera por estar a su lado. Elena, aún sin comprender del todo lo que hacía Claudio, sintió una especie de alivio confuso, como si alguien finalmente se hubiera interpuesto entre ella y el mundo por un instante. Pero este alivio se mezclaba con miedo, porque sabía cómo reaccionaba la plaza cuando alguien de las clases bajas recibía demasiada atención. Apretó el órgano con más fuerza, intentando que sus manos dejaran de temblar, y mantuvo la mirada baja para no absorber los rostros que aún se contorsionaban. El silencio que se formó al terminar la música no fue precisamente acogedor. Era el silencio de quienes no saben si reír, criticar u observar. Tomás, al ver la pausa, retrocedió medio paso y apretó la baqueta contra su pecho como esperando la reprimenda de siempre. Pero esta vez no hubo reprimenda. Solo llegó Claudio,
respirando hondo, ajustándose las gafas y anunciando, sin alzar demasiado la voz, que desde ese momento quería registrar allí, delante de todos, la solicitud de permiso para transformar ese rincón de la plaza en un espacio permanente para la música. No fue un discurso hermoso ni bien preparado, pero tenía una sinceridad que Elena reconoció de inmediato, una sinceridad que ella misma había olvidado que podía existir en alguien con autoridad. Cuando Claudio terminó de hablar, no hubo aplausos ni respuesta inmediata, solo ese extraño murmullo de gente intentando comprender si hablaba en serio. El guardia, todavía agarrándose la cintura como protegiendo un territorio imaginario, dio 2 pasos al frente y le exigió a Claudio que no perturbara el orden público. Pero su discurso salió más débil de lo debido, porque, por mucho que intentara demostrar autoridad, también había notado la precisión con la que Tomás marcaba el ritmo. No entendía de música, pero se dio cuenta de que no era aleatoria. Aún así, el guardia insistió, intentando recuperar el control. Habló de la pandilla, del silencio del mediodía, de reglas que él mismo nunca hizo cumplir rigurosamente. Claudio lo escuchó todo con una calma tensa, esa calma que solo existe cuando alguien ya ha decidido que no se acobardará. Y aún temblando por dentro, respondió con lo mínimo. Dijo que conocía a la pandilla y que la música no violaba sus reglas, siempre que respetara el horario. No confrontó, no humilló. Ella simplemente se quedó allí, al lado de Elena, y eso fue suficiente para dividir la atención de la plaza entre la irritación de los que querían que se fuera y la curiosidad de los que querían ver hasta dónde llegaría el profesor. Elena lo miraba todo como si estuviera presente y ausente a la vez. Una parte de ella quería tomar a Tomás de la mano y desaparecer de la plaza antes de que la situación empeorara, antes de que el guardia confiscara el instrumento para siempre o la señora comenzara otro discurso humillante. Pero otra parte, la parte que llevaba años tragándose la vergüenza, sintió una punzada de algo parecido al coraje, quizá prestado del hombre que estaba a su lado. No era que confiara en él, era que, en ese momento, alguien con voz y nombre en la ciudad había decidido no dejarla sola. Esto la conmovió de una manera profunda e inesperada. Sintió el calor subirle a la cara, no solo por el sol, sino por la vergüenza acumulada de ser tratada siempre como una molestia. Al mismo tiempo, sintió una extraña necesidad de no ceder, de no permitir que ese momento se disolviera como en todos los demás. Tomás, percibiendo la tensión, apoyó el cuerpo en su pierna, buscando un refugio que ella no siempre podía ofrecerle. Elena le pasó la mano por el pelo, lo que le dio una sensación de firmeza. Al levantar la vista, vio a Claudio respirando profundamente, dispuesto a seguir apoyando lo que había empezado. Y por primera vez ese día, creyó que tal vez no volvería a ser humillada delante de todos. Cuando la noticia empezó a correr por la plaza, el profesor defiende a la organillera. El ambiente cambió de una forma que los tres sintieron intensamente. Quienes ni siquiera habían mirado a Elena antes, observaban ahora como si presenciaran una obra inesperada. Algunos estudiantes se acercaron solo para ver el alboroto de cerca, riendo en voz baja, como si Claudio viviera la caricatura que solían hacer de él. El profesor metódico que finalmente se había vuelto loco. Los vendedores, sobre todo los que estaban cerca de los puestos de fruta, mostraron una impaciencia genuina, como si esto fuera a interrumpir sus ventas del sábado. Una señora incluso comentó en voz alta que la plaza se estaba cayendo a pedazos. Claudio oyó todo esto, no porque quisiera, sino porque el sonido se le quedó grabado como una confirmación de los años que se había ocultado tras su propio prestigio. Y sin embargo, algo en su mirada parecía más sólido.
No intentó justificar nada ante nadie. No explicó sus motivos. Simplemente permaneció allí con una especie de firmeza interior que fue creciendo poco a poco. Pero esta firmeza tenía un precio. Sentía una opresión en el pecho, como si esperara que alguien del Ateneo apareciera en cualquier momento para recordarle que los maestros no debían crear espectáculos públicos. Por unos segundos casi retrocedió. Pensó en su esposa, en lo que podría haber dicho, y eso lo retuvo como un cable invisible. El coraje solo aparece cuando alguien lo necesita, solía decir ella. Y en ese momento, Claudio supo exactamente quién lo necesitaba. Elena percibió esta agitación, sin comprender cada detalle, pero sintió su peso. Vio que Claudio no era inmune a las críticas, que no era un hombre acostumbrado a ser juzgado en público. Y esto, paradójicamente, la hizo sentir menos sola. Quienes viven en la calle aprenden rápidamente a reconocer cuando alguien solo está presumiendo y cuando alguien realmente se ha arriesgado por ti. Y Claudio estaba como mínimo arriesgando su reputación. La señora que antes se había reído de ella se acercó de nuevo y comenzó a quejarse del ridículo espectáculo, diciendo que atraía a gente de mal gusto. Elena sintió esa vieja sensación de desaparecer en su interior, como si con cada palabra la empujaran a un rincón invisible. Pero antes de que la inquietud aumentara, Claudio dio un paso al frente, no para discutir, sino para ocupar el espacio que normalmente tendría que ceder. Fue un gesto simple, pero lo cambió todo para ella. Tomás también lo notó. No podía explicarlo, pero volvió a apoyar el cuerpo en la pierna de su hermana, como si reconociera que, por primera vez en esa plaza, alguien más que ella protegía el pequeño territorio donde existían. Elena respiró hondo y por primera vez ese sábado no sintió la necesidad inmediata de huir. El guardia, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, intentó recuperar la autoridad, llamando de nuevo la atención del grupo. Sacó un papel amarillento del bolsillo, uno que él mismo parecía no haber leído en años, y empezó a citar pasajes truncados sobre el silencio al mediodía, como si eso bastara para zanjar la discusión. Pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía que no estaba seguro de lo que decía. Claudio, al ver esto, pidió ver el documento, no con arrogancia, sino con la familiaridad de quien está acostumbrado a lidiar con las normas. El guardia dudó, pero se lo entregó. Una lectura breve bastó para que Claudio confirmara lo que ya sospechaba. El grupo no había prohibido la música, solo había regulado horarios y límites para evitar disturbios. Devolvió el papel, describió con calma el pasaje correcto y, aún temblando por dentro, mantuvo la mirada fija. No estaba allí para humillar a nadie, solo para dejar claro que la norma se estaba utilizando injustamente. El grupo guardó silencio por un momento, ese silencio que surge cuando uno se da cuenta de que ha estado siguiendo una idea equivocada constantemente. El guardia, irritado, intentó recalcar que la plaza no era un escenario. Y, en ese momento, Claudio comprendió que necesitaba ir más allá de corregir una regla. Necesitaba crear un espacio donde Elena y Tomás no tuvieran que disculparse por estar allí. Elena observaba todo con el corazón acelerado, porque sabía que ese tipo de enfrentamiento no terminaba bien para gente como ella. Siempre que se desafiaba la autoridad, el más débil siempre salía perdiendo. Y temía que, al final, Tomás o la pequeña granja que le proporcionaba el sustento pagaran las consecuencias. Por eso apretaba la manivela con fuerza, como si en cualquier momento el guardia pudiera arrebatársela. Pero al ver a Claudio manteniendo la conversación sin perder el control, algo en ella empezó a cambiar. No era una confianza total. Había vivido lo suficiente para saber que los gestos pueden evaporarse.
sino la sensación de que quizá este sábado no terminaría como todos los demás. Tomás, notando la creciente tensión, retrocedió 2 pasos tímidos, pero al ver que su hermana lo miraba, volvió a su sitio. El pequeño detalle, su decisión de quedarse, afectó profundamente a Elena. Fue como si por primera vez el chico creyera que allí podría haber seguridad. Entonces enderezó la postura, respiró hondo y su mirada se cruzó con la de Claudio por un breve instante. No necesitaron intercambiar palabras. Lo que se cruzaron fue solo una silenciosa certeza de que, en ese momento, ninguno de los dos cedería. Con la tensión flotando en el aire, algunos estudiantes que habían estado a la sombra de los soportales comenzaron a acercarse. No estaban allí por solidaridad, sino por el espectáculo. Rostros jóvenes, capas negras sobre los hombros, ese aire de quien todo le hace gracia hasta que deja de serlo. Susurraban entre ellos, señalando a Claudio como si acabaran de ver a un profesor cometer un error en un examen oral. Uno de ellos incluso comentó, no tan bajo como imaginaba, que el profesor ahora está protegiendo a los mendigos. Claudio lo oyó y le dolió. Le dolió porque siempre se había considerado a alguien respetado allí, alguien que cruzaba la plaza sin ser el blanco de las bromas. Sentir que ahora era objeto de risa lo golpeó como un puñetazo en el estómago y, por un breve instante, el impulso de dejarlo todo y retirarse casi lo engulló por completo. Pero al mirar a Elena, que intentaba aparentar pequeñez, no llamar la atención, proteger a Tomás del ruido de las risas, se dio cuenta de que ese dolor ni siquiera se acercaba al que ella soportaba a diario. Ese pensamiento simple pero brutal lo reajustó todo, así que en lugar de retirarse, se acercó un poco más a la familia, como si su cuerpo pudiera amortiguar la humillación que venía del exterior. Fue un gesto discreto, pero los estudiantes lo notaron, y sus risas se calmaron, no por respeto, sino porque la situación comenzaba a descontrolarse, como si fuera cómica, como si se hubieran imaginado. Elena sintió ese movimiento. No fue solo un paso adelante, fue como si él intentara ocupar el espacio del ataque, para que ella no tuviera que absorberlo sola. El gesto la afectó de forma inesperada, porque hacía mucho que nadie se interponía entre ella y el ridículo público. Normalmente, cuando se reían de ella, sentía un escalofrío que le recorría la espalda, un escalofrío que le decía que necesitaba encogerse, esconderse, desaparecer para no convertirse en un blanco más grande. Pero en ese momento, con Claudio tan cerca que casi le tocaba el hombro, sintió algo diferente, una especie de extraña calidez, una protección improvisada, casi incómoda en su novedad. Miró rápidamente a Tomás. El chico observaba a la maestra como si observara algo que no entendía, pero que percibía como seguridad. Para Elena, eso fue suficiente para evitar que se derrumbara. Incluso, con el corazón latiéndole con fuerza, mantuvo el organillo en su sitio, sujetando firmemente la barra lateral, y comprendió, quizás por primera vez, que no necesitaba disculparse por existir allí. Era un sentimiento frágil, casi tímido, pero era real y se extendió por ella como el comienzo de un coraje que no sabía que poseía. Poco a poco, los comerciantes también empezaron a acercarse, pero con una energía distinta. No curiosidad, sino genuina inquietud. Uno de ellos, el dueño de un puesto de frutas cerca de donde Elena solía jugar, refunfuñó en voz alta que el ruido ahuyenta a los clientes. Otro negó con la cabeza como si presenciara una gran vergüenza pública. Claudio notó estos movimientos periféricos y aún, sin apartar la vista del guardia, sintió una especie de presión lateral, como si toda la plaza se cerrara sobre él. Era el tipo de momento en el que por costumbre habría preferido el silencio,
porque involucrarse significaba entrar en una batalla emocional con la ciudad, y nunca pensó tener la fuerza para eso, pero ahora no podía echarse atrás. Sabía que si se retiraba, confirmaría lo que esperaban de él. Alguien que solo observa, toma notas, se lamenta en privado y nunca actúa. El recuerdo de su esposa regresó casi como una sacudida. Las viejas discusiones, ella diciendo que su problema nunca fue falta de inteligencia, sino falta de coraje cuando más importaba. En otro momento se habría defendido diciendo que no se involucraba en peleas sin sentido, pero ahora, con Elena y Tomás a su lado, comprendió que no era una pelea sin sentido, sino una cuestión de dignidad. El profesor respiró hondo, sintiendo el aire caliente entrar con fuerza en sus fosas nasales, y decidió mantenerse allí, aunque la mitad de la gente lo juzgara y condenara. Elena sentía cada mirada, cada comentario, como si fueran pequeñas piedras lanzadas contra su piel. Pero, a diferencia de otros días, no era la única que lo recibía. Ver a Claudio cargando con el peso a su lado la dejó en un estado extraño, todavía asustada, todavía insegura, pero también orgullosa de que alguien finalmente tomara una postura. Era una mezcla que no podía nombrar, solo sabía que no quería huir, no esta vez. Tomás, al notar el ir y venir de la gente, agarró el bastón con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Elena le dio unas palmaditas en la espalda, intentando calmarlo, pero notó que el chico miraba más a Claudio que a ella en ese momento, y eso la sorprendió. Tomás no confiaba en casi nadie, y verlo buscar seguridad visual en un desconocido decía mucho de lo que estaba sucediendo allí. Entonces ajustó su postura, sujetó el bastón como si fuera una extensión de su propio cuerpo y decidió que se quedaría hasta el final, pasara lo que pasara. No porque creyera que todo iba a salir bien, sino porque por primera vez alguien le había dicho, con acciones y no solo con palabras, que no debía ser tratada como invisible. El ambiente se enrareció aún más cuando la mujer que había iniciado la humillación regresó con dos amigas, todas con ese porte severo de quienes creen defender el buen orden. Las tres formaron un semicírculo discreto pero calculado, como si quisieran rodear visualmente a Elena. Hablaban en voz alta, usando palabras como falta de respeto, falta de decoro y vergüenza pública, términos que Elena había oído tantas veces que casi le resultaban familiares, pero que siempre le dolían. Claudio comprendió de inmediato la intención del trío. No se trataba de música, sino de devolver a Elena a su lugar habitual, el de la sumisión humillada. Con cada frase, sentía que algo se agitaba en su interior, algo no relacionado con la ira, sino con la indignación al darse cuenta de que siempre había aceptado esa lógica social sin cuestionarla. Por un momento, se enfrentó a su propia postura. Durante años había defendido el orden, pero ahora veía que ese orden a menudo se basaba en una crueldad silenciosa hacia quienes solo querían sobrevivir. Entonces dio un paso firme hacia adelante, suficiente para bloquear parte del semicírculo de mujeres. No dijo nada, no alzó la voz. Simplemente ocupó el espacio, y eso bastó para silenciarlas por unos segundos, porque no estaban acostumbradas a ser confrontadas así, sobre todo por alguien en su posición. Elena observaba la escena con el corazón en un puño. Sabía exactamente lo que significaba la actitud de las damas, porque toda su vida había sido puesta en su lugar por miradas como esa. Pero ver a Claudio romper esa barrera invisible la afectó profundamente. No era solo gratitud, era un reconocimiento que nunca había experimentado. Por primera vez, alguien con una voz respetada en la ciudad le decía, incluso sin palabras, que tenía derecho a estar allí. Tomás, al notar que las damas se distanciaban, relajó un poco los hombros y dio un paso tímido hacia adelante, acercándose al organillo, como si también quisiera protegerlo.
Elena lo sintió como un golpe emocional. El chico, aún tan asustado, intentaba ocupar un espacio que antes había evitado, y esto la fortaleció de una forma inesperada. Volvió a ajustar las manos en la manivela, respiró hondo y se dio cuenta de que estaba menos retraída, menos pidiendo disculpas por existir. Fue en ese momento que comprendió que el sábado podía ser más que un mal día. Podía ser el día en el que por primera vez nadie pudiera borrarla tan fácilmente. Justo cuando la situación parecía haber llegado a su punto álgido, el encargado del ayuntamiento apareció en el balcón superior, interrumpiendo el alboroto, golpeando 2 veces la barandilla con un pequeño palo de madera. Siempre lo hacía antes de leer anuncios o avisos, pero esta vez no era solo una formalidad. Quería llamar la atención sobre lo que consideraba un desorden evidente. Su voz resonó en la plaza, firme, casi teatral, citando pasajes del reglamento y calificando de abuso lo que ocurría allí abajo. Claudio sintió el peso de aquella intervención como una ola de frío. Cuando la autoridad venía de arriba, literalmente, todo cobraba un tono diferente. Era el tipo de situación en la que, durante años, habría guardado silencio de inmediato. Pero al mirar a Elena y luego a Tomás, que sostenía el palo con nerviosismo, comprendió que si cedía ahora, reforzaría precisamente lo que toda la ciudad ya creía, que gente como ellos no merecía espacio. Entonces Claudio respiró hondo, levantó la libreta con el borrador de la propuesta y le pidió al conserje que considerara su contenido antes de reprenderlo. No había audacia en su voz, solo una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. La plaza se tensó, se quedó en silencio y el conserje, quizás sorprendido de ver intervenir a un profesor, dudó unos segundos antes de continuar. Ese breve intervalo, esa pausa inesperada, le dio a Claudio la certeza de que no podía echarse atrás. Elena, por su parte, sintió un miedo tan intenso que casi la hizo retroceder. Las autoridades siempre la ponían nerviosa, pues ya había vivido situaciones en las que su mera presencia era considerada una molestia o una amenaza. Ver al monitor observando la escena desde arriba le aceleró el corazón como si se hubiera sobresaltado. Apretó el borde del organillo con tanta fuerza que le dolieron los dedos, pero al oír la voz de Claudio, no fuerte ni agresiva, sino decidida, algo en su interior se tranquilizó un poco. Era como si ese hombre también hablara por ella y por Tomás, aunque no supiera casi nada de sus vidas. El chico, al notar la mirada dura del monitor, se aferró a su hermana, pero no lloró. Solo golpeó el suelo con la punta del zapato 2 veces, un gesto casi instintivo, como si intentara recordar la música que había sonado minutos antes, y ese pequeño sonido apagado y tímido reavivó algo en Elena. La conciencia de que si huía ahora le enseñaría a su hermano que el miedo siempre triunfa. Así que, aún temblando, permaneció allí, firme, esperando el siguiente movimiento, cualquiera que fuese. La vacilación del bedel permitió que algunos se preguntaran discretamente si algo andaba realmente mal. No era un apoyo explícito, pero bastó para quebrar la certeza absoluta de que Elena debía ser expulsada a la fuerza. Un vendedor de periódicos se acercó curioso y comentó a quien lo escuchara que la música de esa mañana no había hecho daño a nadie. No era una defensa apasionada, solo una observación práctica, pero viniendo de alguien que se pasaba el día escuchando las discusiones en la plaza, tenía peso. Claudio percibió estas pequeñas grietas en la opinión pública y decidió aferrarse a ellas. Abrió su cuaderno, mostró el sello del Ateneo y explicó, con la misma calma de clase, que no estaba promoviendo un disturbio, sino proponiendo una forma regulada de convivencia. El guardia resopló, irritado, pero no lo interrumpió, quizás porque la plaza lo observaba demasiado de cerca.
quizás porque en el fondo él mismo no quería involucrarse en algo que estaba adquiriendo una escala mayor de la que esperaba. La señora, al darse cuenta de que su indignación ya no surtía el efecto deseado, se cruzó de brazos y apartó la mirada, como negándose a admitir que había perdido terreno. Y, en ese preciso instante, algo pareció cambiar en el aire, como si los papeles empezaran a invertirse. Elena notó este cambio incluso antes de comprender lo que sucedía. Era una especie de respiración colectiva que parecía menos hostil, menos brusca. Una mujer mayor, sentada cerca de una de las columnas, incluso murmuró: «La niña toca de maravilla». Y este comentario simple, casi tímido, le llegó directo al pecho como un soplo inesperado. No es que la situación se hubiera vuelto repentinamente segura, todavía tenía miedo, pero hubo un cambio, una grieta. Tomás también lo sintió. El chico levantó la vista y observó la plaza como si viera un entorno ligeramente menos peligroso. Todavía desconfiado, todavía encogido, pero no del todo retraído. Elena le recorrió la espalda con la mano, y fue entonces cuando se dio cuenta de que su propio cuerpo estaba menos encorvado. La vergüenza, que siempre la hacía encoger, parecía dar paso poco a poco al simple hecho de que había alguien, Claudio, que no la dejaba afrontar todo sola. Respiró hondo y olió la fruta de los puestos, el polvo caliente del suelo, el aceite de la manivela del organillo, olores comunes y cotidianos, pero que en ese momento hacían que todo pareciera más real, más posible. Fue como si, por primera vez, se viera a sí misma no como alguien que perturbaba la plaza, sino como parte de ella. Claudio percibió el debilitamiento de la hostilidad y decidió que era el momento de consolidar el cambio antes de que se evaporara. Con las manos aún temblorosas, levantó su libreta una vez más y con una firmeza que no había tenido al principio del día, pidió que alguien llamara a 2 estudiantes de Derecho que siempre circulaban por la plaza, revisando documentos para los debates en el Ateneo. Eran jóvenes conocidos por interpretar las normas con seriedad, y Claudio sabía que su presencia podría transformar la discusión en algo más técnico y menos emotivo. Los estudiantes se acercaron, cautelosos pero curiosos, y accedieron a observar al grupo. Mientras analizaban los fragmentos, Claudio sintió que se le aceleraba el corazón, no por miedo propio, sino por la posibilidad de que todo se derrumbara si interpretaban la ley con demasiada rigidez. Pero, para su alivio, después de unos minutos, uno de los estudiantes confirmó que la música no era ilegal, siempre que respetara los horarios y no obstruyera el paso. Al oír esto, la mitad de la tensión que pesaba sobre el cuerpo de Claudio pareció disolverse. No celebró, no sonrió, simplemente respiró hondo, como quien finalmente emerge tras estar atrapado en el fondo durante mucho tiempo. El guardia intentó protestar, pero esta vez su autoridad no encontró respaldo. La plaza, que antes parecía dispuesta a expulsar a Elena, ahora observaba al profesor con una atención diferente, como si reconsiderara su percepción de él. Elena observaba todo con el corazón apesadumbrado, como si cada palabra de los estudiantes fuera una moneda al aire que decidiera su destino. Al oír la aprobación técnica casi se le doblaron las piernas. Fue como si un peso que siempre la había aferrado se hubiera desprendido por unos instantes. Pero al mismo tiempo surgió un nuevo miedo, el miedo a creer demasiado y luego verlo todo desmoronarse. Tomás, al notar el repentino alivio de su hermana, apoyó la cabeza en su brazo con un gesto ligero, casi infantil, pero que la desarmó por dentro. Acarició el cabello del chico y dejó escapar un largo suspiro, de esos que se producen tras contener la respiración durante un buen rato. Por primera vez ese sábado se permitió mirar la plaza con más franqueza, arriesgándose a encontrar algo más que la desaprobación. Vio rostros menos cerrados,
algunos observando con genuino interés, otros simplemente curiosos. No era una aceptación total, pero tampoco un rechazo total. Y para alguien que había pasado toda su vida siendo ignorada o expulsada, eso ya era enorme. El organillo que yacía a su lado parecía menos pesado que horas antes. Y por primera vez sintió que quizá la música que tocaba a diario podía ser más que tolerada, podía ser reconocida. Con las opiniones de los estudiantes circulando, la plaza comenzó a reorganizar su ambiente. La agresividad inicial dio paso a una curiosidad más tranquila, casi cautelosa, como si la gente intentara comprender qué significaba este nuevo equilibrio. Claudio lo notó y decidió dar un paso más antes de que la oportunidad se apagara. Caminó hasta la fuente central, instaló un pequeño caballete improvisado que llevaba para sus notas de campo y rápidamente dibujó un sencillo cartel: tarde de música popular, respeto mutuo, horarios regulados. No era un anuncio oficial, pero era físico, visible, difícil de ignorar. Colocó el cartel en posición vertical, justo donde comenzaba la sombra de la fuente, y miró a su alrededor para observar la reacción. La gente se acercaba lentamente, algunos para leer, otros solo para ver qué tramaba el profesor. El guardia torció la boca, molesto, pero no encontró argumentos suficientes para retirar el cartel. Y la señora, ahora visiblemente molesta, retrocedió un paso, quizás dándose cuenta de que seguiría perdiendo terreno si persistía en la humillación. La plaza, antes un escenario de tensión, empezó a cobrar una nueva energía, como si estuviera probando una nueva posibilidad. Claudio lo percibió, y aún con el miedo aún latiendo en su pecho, se dio cuenta de que había cruzado el punto de no retorno. Elena miró el cartel como si viera algo que jamás imaginó que existía. No porque fuera grandioso, sino porque alguien había escrito a mano un mensaje que los incluía a ella y a Tomás en respeto mutuo. Sabía que no tenía validez legal, pero tenía un enorme peso simbólico. Y para alguien que siempre había vivido al margen, los símbolos importaban. Tomás se acercó al caballete, curioso, y tocó la madera como para confirmar su autenticidad. Su hermana sintió una oleada de calor en el pecho al ver al chico extender el brazo, sin miedo. Fue un gesto simple, pero decía mucho. Ya no se encogía. También percibió algo diferente en su interior, la sensación de que, en ese momento, había un espacio en el mundo del que no la expulsaban. El cuadrado, que tantas veces la había hecho llorar en silencio, ahora parecía dudar antes de juzgarla. Y eso bastó para que Elena respirara hondo y dejara que ese breve sentimiento de pertenencia se instalara, aunque tímidamente. Por primera vez, se vio parte de algo más grande que su propia lucha diaria. Con el cartel ya desplegado, Claudio sintió la necesidad de transformar ese momento en algo más concreto, algo que dejara claro que no era solo un impulso emocional. Así que subió al primer escalón de la fuente, no buscando aplausos, sino que necesitaba ser escuchado con claridad. La plaza, al notar el gesto, se quedó en silencio poco a poco. Volvió a levantar su libreta y dijo, con una voz firme que incluso a él mismo le sorprendió, que estaba dejando constancia de su intención de presentar la propuesta al Ateneo y al ayuntamiento. Su discurso fue sencillo, sin discursos ensayados, directo, casi crudo, pero con una convicción que rara vez se veía en público. Claudio aún sentía el corazón acelerado, consciente de que se estaba exponiendo más de lo que quería. Pero cuando miró a Elena y vio en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza, comprendió que no podía echarse atrás. Ese escalón, sencillo y desgastado por el tiempo, parecía representar algo más grande. Un nuevo lugar desde el que finalmente eligió hablar, y fue esta elección la que hizo que la plaza lo escuchara. Algunos se acercaron aún más, otros permanecieron inmóviles, intentando comprender por qué un respetado profesor estaba allí.
defendiendo a alguien que siempre había sido ignorado. En medio de ese atento silencio, Claudio supo que, independientemente del resultado, esta era la primera vez en muchos años que se sinceraba consigo mismo. Elena sintió un escalofrío al ver a Claudio subir el escalón. Por un instante pensó que se rendiría, como tantos cuando la situación se le pone difícil. Pero, al oír sus palabras, se dio cuenta de que era todo lo contrario. Se estaba comprometiendo aún más. La sensación que la embargó fue tan inesperada que casi la hizo llorar. No estaba acostumbrada a ver a alguien con un nombre importante arriesgar su prestigio por alguien como ella. Intentó apartar la mirada para no mostrar vulnerabilidad, pero Tomás le sujetó la mano, y eso la desarmó por completo. El chico, que rara vez tomaba la iniciativa, estaba allí, firme, como si comprendiera la situación mejor de lo que podía expresar. Elena le devolvió el apretón y respiró hondo. Aún con el miedo presente, empezó a sentir que quizá no era solo una espectadora de su propia historia. Quizá tenía cierto control sobre lo que sucedería a partir de entonces. La plaza, que antes la había empequeñecido, ahora parecía observarla de otra manera, no como una molestia, sino como alguien que finalmente ocupaba un lugar que siempre le había sido negado. Cuando Claudio terminó de hablar, empezaron a surgir unos tímidos aplausos, no muchos, ni fuertes, pero suficientes para romper la rigidez de la plaza. Eran aplausos vacilantes, como si la gente aún estuviera evaluando si estaba permitido apoyar aquello. Pero, por frágiles que fueran, aquellos aplausos atravesaron a Elena como una descarga eléctrica. Nunca había sido motivo de aplausos en su vida. Como mucho, había oído caer algunas monedas de lástima. Ver manos aplaudiendo por algo que les preocupaba a ella y a Tomás conmovió profundamente su autoestima. El guardia, inquieto, dio medio paso al frente, quizá con la esperanza de recuperar el control. Pero, antes de que pudiera decir nada, Tomás se acercó a la fuente y tocó el bronce con la varita, marcando un ritmo lento, casi solemne. Ese pequeño sonido resonó sorprendentemente, creando un ritmo que pareció llamar la atención de todos. Claudio, al notar el gesto del chico, bajó un escalón y se colocó a su lado, como para legitimar el sonido que producía. Fue un gesto sencillo, pero contundente. Un hombre respetado de la ciudad se puso al mismo nivel que un niño que siempre había sido tratado como invisible. A partir de ese momento, la plaza empezó a cambiar de verdad. Elena permaneció completamente inmóvil mientras veía a Tomás acercarse solo, sin que ella lo jalara. El chico rara vez tomaba la iniciativa, menos en público. Ver ese pequeño cuerpo, tan acostumbrado a esconderse, ahora creando un sonido que todos podían oír, le hizo sentir algo parecido al orgullo, pero mezclado con un miedo enorme de que alguien le dijera que parara. Sin embargo, nadie lo hizo. Toda la plaza parecía suspendida, como si ese ritmo los hubiera puesto a todos en estado de espera. Elena se llevó la mano a la boca, conteniendo las lágrimas, porque nunca imaginó que su hermano pudiera ser visto, de verdad visto, por alguien más que ella. Claudio, acercándose al chico y cogiendo discretamente la partitura que había improvisado antes, hizo ese momento aún más impactante. Quienes antes habían querido expulsarlos ahora observaban con una especie de respeto silencioso. La música ni siquiera había vuelto a sonar, pero algo ya había cambiado. Tomás reclamaba ante todos un lugar en el mundo que nunca le había sido dado. Y Elena, al verlo, comprendió que ese sábado jamás sería olvidado, pasara lo que pasara después. Con el ritmo de Tomás marcando el compás, Claudio le indicó, con calma a Elena que volviera a tocar. Ella dudó un momento, no por falta de ganas, sino porque sentía el peso simbólico de este nuevo comienzo. Era diferente a todas las veces anteriores.
No se trataba solo de sobrevivir el día, no se trataba solo de jugar para ganar unas monedas. Se trataba de jugar frente a una plaza pública que por fin estaba dispuesta a escucharla. Tomás, al notar la vacilación de su hermana, golpeó la baqueta 2 veces y la miró con un brillo que rara vez mostraba. Eso fue suficiente. Elena respiró hondo, se ajustó el pañuelo azul y comenzó a girar la manivela de nuevo. La melodía salió más firme, más presente, más viva que horas antes. La plaza, que antes se había burlado de ella, ahora enmudeció. Algunos se acercaron, otros se quedaron donde estaban, pero todos oyeron. No había exageración ni dramatismo. Solo una canción sencilla, hecha por manos callosas y un corazón herido cientos de veces. Y sin embargo, allí permaneció. Claudio, sosteniendo la pequeña partitura improvisada, indicó discretamente el momento de su entrada, como dirigiendo algo que en realidad ya existía en ellos. La plaza empezó a respirar al ritmo de la música, y la tensión que dominaba el aire se disolvió como polvo en el viento. Por primera vez, ese espacio pareció cumplir lo que siempre había pretendido ser, un lugar de encuentro, no de humillación. Elena sentía cada nota como si se reconstruyera desde dentro. La melodía parecía atravesar las heridas que arrastraba desde la infancia. Cada risa, cada expulsión, cada mirada que la reducía a la nada, y al mismo tiempo parecía unir fragmentos de sí misma que ni siquiera sabía que estaban sueltos. No era la música lo que había cambiado, era la forma en que el mundo la recibía en ese momento. Tomás, animado por el respetuoso silencio de la plaza, empezó a marcar el ritmo con más claridad, como si guiara a su propia hermana. Claudio, atento a cada detalle, se sintió abrumado por una emoción que apenas reconocía en sí mismo: orgullo. No orgullo de sí mismo, sino de ellos, del humilde coraje de Elena, de la musicalidad intuitiva de Tomás, de la belleza que existía en esa familia tan acostumbrada a luchar por migajas de dignidad. Cuando la música terminó, no hubo grandes aplausos. Hubo algo más profundo. La gente respiró hondo, como si hubieran comprendido algo importante sin saber cómo expresarlo con palabras. Elena bajó la mano lentamente, sin prisa, como si quisiera guardar ese momento para sí misma. Y Tomás apoyó la cabeza en su brazo, no por miedo, sino para consolarse. Era la primera vez que se sentía así en público. Cuando el acorde final se desvaneció en el aire, la plaza quedó suspendida por unos segundos, como si nadie supiera exactamente qué hacer. Era un silencio diferente a todo lo que Elena estaba acostumbrada. No el silencio áspero que solía preceder a una expulsión, ni el silencio despectivo que seguía a una humillación. Era un silencio atento, susurrado, casi respetuoso. Claudio bajó completamente del escalón de la fuente y se quedó junto a ella sin fanfarrias, como si ese fuera el único lugar que tuviera sentido en ese momento. Un señor mayor, apoyado en un bastón, fue el primero en romper la vacilación. Aplaudió 2 veces, lentamente, con la suficiente sinceridad, como para que los demás se sintieran autorizados a unirse. Poco después, algunas personas se le unieron sin exagerar, sin intentar parecer virtuosas. Simplemente reconocieron haber presenciado algo hermoso e inesperado. Claudio mantuvo la mirada baja durante unos segundos, tratando de controlar la emoción que surgió inesperadamente. No era un hombre acostumbrado a sentir orgullo, pero en ese instante comprendió que había hecho lo correcto, sin importar lo que pasara después. Elena, por su parte, sintió que las piernas le flaqueaban, como si su cuerpo tardara en comprender que el peligro había pasado. No sabía cómo reaccionar ante aquellos aplausos, porque nunca habían sido realmente para ella. No eran aplausos de lástima, ni de ironía, ni de obligación. Eran para la música, para el esfuerzo, para la dignidad que había defendido sin darse cuenta.
Apretó la mano de Tomás y el chico respondió devolviéndole el apretón, algo raro en él, que casi nunca tomaba la iniciativa. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la gente ya no la miraba con esa mirada hiriente. Algunos incluso sonreían levemente, otros se limitaban a observar pero sin hostilidad. El cambio fue sutil, pero enorme. La sensación que la embargó fue una mezcla de alivio, incredulidad y una especie de esperanza que no recordaba haber sentido desde la muerte de sus padres. Por primera vez, no quería salir corriendo al final de una actuación. Quería quedarse un poco más, dejar que el momento existiera, dejar que su corazón aceptara que había sido real. Aunque la vida volviera a ser difícil al día siguiente, ese momento había roto algo dentro de ella y al mismo tiempo había construido algo más en su lugar. Tras los aplausos, la plaza empezó a dispersarse lentamente pero sin prisas, y esto llamó la atención de Claudio. La gente no se marchaba porque rechazara lo sucedido. Se marchaban porque el momento había terminado, pero dejando claro, en sus miradas y pasos lentos, que les había afectado. El guardia, al darse cuenta de que ya no controlaba la situación, se ajustó el cinturón y se alejó gruñendo, intentando mantener cierta autoridad. La señora que había iniciado toda la humillación recogió su abanico y se marchó casi a toda prisa, incapaz de recuperar la misma postura de superioridad ante lo que acababa de presenciar. Claudio observaba todo en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento emocional. Sabía que aún se enfrentaría a preguntas, comentarios maliciosos y quizás incluso a reprimendas formales. Pero, en ese momento, nada de eso parecía importante. Miró a Elena y a Tomás y se dio cuenta de que algo en ellos había cambiado. No solo exteriormente, sino también en la forma en que ocupaban sus propios cuerpos, como si hubieran recuperado un trocito de dignidad que la vida se había empeñado en arrebatarles. Y fue allí, en medio de aquella calurosa plaza de verano, que Claudio comprendió que ese día no sería olvidado, ni por él, ni mucho menos por ellos. Elena permaneció inmóvil, como si intentara asimilar lo sucedido sin dejar escapar nada. Tomás, cansado, apoyó la cara en su brazo, pero no parecía asustado, parecía tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro, aunque solo fuera por unas horas. Elena sintió una imperiosa necesidad de agradecerle a Claudio, pero no encontraba las palabras, porque todo parecía insignificante comparado con lo que él había hecho. También sabía que, en cierto modo, no necesitaba decir nada. La forma en que el profesor permaneció allí, sin prisa por irse, demostraba que no había actuado impulsivamente. Había actuado porque realmente creía que ella y Tomás merecían respeto. Elena miró el organillo, luego la plaza, y sintió que algo nuevo crecía en su interior, una tímida pero real sensación de pertenencia. No significaba que la vida se hubiera vuelto fácil, ni que nunca más volvería a ser humillada, pero significaba que, al menos una vez, en un día cualquiera con todas las características de un día cualquiera, había existido frente a todos sin necesidad de disculparse. Y eso, por sí solo, ya era enorme. Claudio notó que Elena intentaba guardar el organillo con un cuidado casi ceremonioso, como si después de ese día el instrumento hubiera cobrado un nuevo peso en su vida. La ayudó a cerrar la tapa, no por formalidad, sino porque sentía un genuino deseo de aliviar la carga que soportaba cada día. Tomás permaneció cerca, observando atentamente, como si aún estuviera asimilando todo. Cuando Claudio le devolvió el organillo a Elena, ella lo sujetó con firmeza, pero esta vez sin el temblor que la había acompañado esa mañana. Él lo notó y se conmovió, al darse cuenta de que esa firmeza era fruto no solo de su determinación, sino de algo que toda la plaza había presenciado.
La conversación entre ellos no necesitó largas palabras. Fue un simple, casi susurrado, gracias que Elena intentó expresar con la mirada. Claudio respondió con un tímido, pero significativo asentimiento. Y en ese gesto, ambos comprendieron que ese día había creado un vínculo invisible entre ellos. No de obligación, ni de caridad, sino de respeto mutuo. Un tipo de respeto que surge cuando alguien finalmente ve a la otra persona en su totalidad. Mientras se preparaban para salir de la plaza, algunas personas seguían acercándose curiosas, preguntando informalmente cuándo habría otra función. Elena, sorprendida, no supo qué responder. Nunca la habían invitado a actuar, solo la habían tolerado, y ahora, de repente, la gente preguntaba cuándo volvería. Tomás miró a su hermana con los ojos muy abiertos, como queriendo confirmar si era cierto. Elena sonrió levemente, una sonrisa pequeña y contenida, pero que llevaba todo un mundo dentro. Claudio, al observar la escena, prometió que llevaría la propuesta al Ateneo esa misma semana, aún sabiendo que encontraría resistencia. No lo dijo para parecer heroico, lo dijo porque, en ese momento, supo que no podía dejar pasar la oportunidad. La plaza comenzaba a perder el bullicio del mediodía. El sol se ponía un poco y flotaba en el aire la sensación de una tarde a punto de cambiar el clima. Claudio caminó con ellos unos metros antes de despedirse, y mientras los veía partir, sintió una mezcla de preocupación y esperanza. Preocupación por el duro mundo que aún tendrían que enfrentar. Esperanza porque sabía que ese día habían conquistado un pedazo del futuro que antes no existía. En los días siguientes, Claudio se enfrentó exactamente a lo que había anticipado. Comentarios sarcásticos de colegas, algunas cartas anónimas que ridiculizaban su actitud e incluso una pequeña nota satírica en un periódico local que lo llamaba defensor de los vendedores ambulantes. Pero, para su propia sorpresa, nada de esto lo afectó como antes. Llevaba dentro el recuerdo de aquella tarde, Tomás marcando el ritmo, Elena levantando la cabeza por primera vez, toda la plaza reorganizándose en torno a un simple gesto de respeto, y esto le sirvió de escudo silencioso ante cualquier crítica. Cuando presentó formalmente la propuesta al Ateneo, encontró resistencia, por supuesto, pero también algo inesperado, el discreto apoyo de algunos socios que se habían enterado de lo sucedido en la plaza. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma, burocrático y lento, pero vivo. Y mientras los periódicos circulaban, Claudio sintió que, por primera vez en muchos años, estaba construyendo algo que importaba más allá de su reputación. Elena, por otro lado, volvió a su rutina, pero con un peso distinto en sus pasos, un peso firme y firme, como si cargara con algo inexistente. El órgano parecía sonar distinto cuando lo tocaba, no porque la música hubiera cambiado, sino porque tocaba sabiendo que alguien, en algún lugar, creía en ella. Tomás también cambió, empezó a llevar el ritmo con más seguridad, incluso cuando no había música, como si aquella tarde en la plaza hubiera abierto una puerta en su interior. Personas que nunca los habrían notado empezaron a saludarlos con gestos de la cabeza. Algunos incluso dejaron monedas sin prisa, no como limosna, sino como reconocimiento. Elena seguía enfrentando días difíciles, insultos, ocasionales, miradas de reojo, dificultades materiales. Pero algo en su interior ya no era el mismo. Al recordar a Claudio de pie a su lado, soportando el peso de toda la plaza, sintió un coraje que nunca imaginó poseer. No un gran coraje, sino esa pequeña fuerza que cambia la forma de caminar, la forma de existir en un mundo que tan a menudo intenta aplastar a los que vienen de abajo. Cuando finalmente se aprobó el círculo musical y se empezó a montar el pequeño escenario en la Plaza Mayor,
Claudio se dio cuenta de que no se trataba solo de un proyecto cultural. Era la materialización de un día que había cambiado la vida de 3 personas, incluida la suya. El sábado de la inauguración, la plaza estaba más concurrida de lo esperado. Algunos niños se acercaron con curiosidad. Los vendedores instalaron sus puestos un poco antes y un grupo de estudiantes, los mismos que se habían reído de él meses antes, ahora observaban en silencio, medio avergonzados, medio interesados. Elena fue invitada a inaugurar la tarde con su vals. Cuando llegó, sosteniendo el organillo con la misma delicadeza de siempre, pero con una postura diferente, Claudio vio en sus ojos algo que no había existido el día de la humillación: confianza. Tomás caminaba a su lado, un poco más alto, sosteniendo el bastón que ya formaba parte de su cuerpo. Cuando empezó la música, no hubo abucheos ni burlas, solo atención. El vals llenó la plaza, como si volviera al lugar donde siempre debió tocarse. Y Claudio, sentado entre el público, dejó que esa vieja emoción, mezclada con un orgullo silencioso, lo inundara sin resistencia. Al final de la función, Elena miró a su alrededor y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no necesitaba encogerse de hombros para evitar ser vista. La plaza que tantas veces la había rechazado, ahora tenía espacio para ella. Tomás, animado, marcó el compás final con precisión y recibió una sonrisa de aprobación de uno de los músicos del Ateneo, algo que nunca habría imaginado al principio. Al ver esto, Elena sintió un nudo en la garganta, pero no de dolor. Era una extraña sensación de pertenencia, frágil y poderosa a la vez. Su vida seguiría siendo difícil, los días seguirían exigiéndole fuerza, pero ese sábado, el día de la humillación transformada, había dejado marcas que nadie podría borrar. Y cuando Claudio se acercó al final de la función y simplemente dijo: «Fue un buen día», supo que hablaba de algo mucho más grande que esa tarde. Hablaba del día en 1900 que 3 vidas, por casualidad o por destino, se encontraron en el centro de una plaza y decidieron, sin planearlo, que ninguna de ellas volvería a ser invisible. Y así, en unas horas que parecieron un siglo, 3 vidas cambiaron para siempre, porque alguien decidió no mirar al suelo, sino alzarse junto a quienes nadie más podía ver. Esta historia nos recuerda que la valentía no es ruido, es una postura, que la dignidad no se pide, se defiende. Ahora te pregunto, ¿cuántas transformaciones has dejado pasar por miedo a la mirada ajena? Si este video te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.